Bienvenido a la Biblioteca de Alejandría. Hoy abrimos el epílogo. El propósito del estudio del mito de Hércules según la interpretación de Alice A. Bailey. No venimos a coleccionar hazañas antiguas. Venimos a leer un mapa vivo de la conciencia. Cada trabajo es un espejo. Una disciplina. Una puerta. El mito nos enseña a nombrar la fuerza. A ordenar la emoción. A educar el pensamiento. Y a convertir el impulso en servicio. No es un cuento de violencia. Es una pedagogía del alma. Un itinerario que transforma la energía en virtud y la voluntad en claridad. En este cierre proponemos una lectura sobria y útil. Pasar del símbolo a la práctica. Del relato a la vida diaria. Reconocer que en nosotros respira el héroe que aprende. Que cae y se levanta. Que afina la atención. Y que vuelve al mundo con manos capaces de ayudar. El estudio se vuelve meditación. La meditación se vuelve carácter. El carácter se vuelve obra y la obra se hace ofrenda. Si esta búsqueda resuena contigo, quédate. Suscríbete al canal. Y acompáñanos en esta comunidad que mira hondo para servir mejor. El propósito del estudio del mito de Hércules. Las primeras escrituras para la raza humana fueron escritas por Dios en la tierra y en los cielos. La lectura de estas escrituras es la ciencia. La familiaridad con la hierba y los árboles, los insectos y los infusorios, nos enseña más profundas lecciones de amor y fe que lo que nosotros podamos recoger de los escritos de Fenelón y San Agustín. La gran Biblia de Dios está siempre abierta ante la humanidad. Albert Pike. Los cielos declaran la gloria de Dios, y el firmamento muestra la obra de sus manos. Salinos 19:1. El progreso de un discípulo del mundo está ilustrado en los cielos por los trabajos de Hércules a través de los signos zodiacales. Es como si Dios hubiera dibujado en el espacio su plan para lograr la evolución del espíritu humano de regreso a su fuente. El intenso interés revelado en este tiempo por la vida espiritual es en sí mismo la garantía para un estudio tal como los trabajos de Hércules. La religión académica, dogmática y teológica, no tiene más su antigua atracción, pero, a pesar de una rebelión general contra la religión organizada o eclesiástica, el impulso hacia las realidades espirituales no ha sido nunca más agudo de lo que es hoy en día. El periodo de experiencia empírica en larga escala está con nosotros. Los hombres y las mujeres en todas partes rehúsan seguir creyendo en las declaraciones autoritarias de las iglesias, o aceptar ciegamente las sentencias de cualquier teología. Ellos están determinados a conocer por sí mismos los hechos de la experiencia mística interior, si tales hechos pueden ser descubiertos, y entender la naturaleza de esa identidad que llamamos alma. El mundo circundante está maduro para la renovación de una fe viviente y de la religión que estará basada en un conocimiento personal y no en las declaraciones y las interpretaciones de las mentes limitadas. El Dr. Rufus Jones, el gran líder cuáquero, llama la atención sobre este hecho en palabras que merecen ser citadas. Un brote de misticismo es siempre un signo de que el alma del hombre está expresando una vigorosa protesta contra la intrusión de algún sistema de vida organizado que amenaza dejar un campo y área insuficientes para su propia, libre iniciativa y su espontánea actividad creadora. Es un axioma que el alma tiene ciertos derechos inherentes y capacidades, un dominio de sí misma, que debe ser respetado y sostenido como sagrado. A veces el misticismo ha sido la protesta del espíritu del hombre contra la corteza endurecida del dogma, a veces una rebelión contra el clericalismo. The Philosophic Basic of Mysticism. Th. Hughes, página 46. En días de oscuridad y aparente inercia espiritual, este renacimiento del interés en las realidades superiores aparece inevitablemente, garantizando que el espíritu del hombre está en su camino, y que la realidad permanece inalterada detrás de la superficie cambiante de los sucesos materiales. La verdadera necesidad de la hora requiere el sonido de una nota clara, y a la nueva mística que emerge y al conocedor, se le da la tarea de emitir este sonido. Lo que encontramos en la mística es un órgano intensificado para la afirmación de la realidad de Dios y para la más rica interpretación de su carácter. Con estas claras palabras, el Dr. Jones llama nuestra atención sobre el trabajo hecho eternamente en el campo espiritual por el despierto buscador. La verdad está, como el ave fénix, surgiendo de nuevo en el campo de la experiencia humana,
pero será la verdad que se siente y se conoce y no la verdad que es exigida por la fuerza a través del autoritarismo y la antigua tradición, pues la verdad, como nos dice Bernard Shaw, es lo que por tu experiencia tú sabes que es verdad y en tu alma sientes que es la verdad. Estas renovaciones de la vida espiritual de la raza son recurrentes y cíclicas. Ellas pueden ser de una naturaleza emocional o intelectual, pero sirven para conducir la vida subjetiva de la raza a una nueva y más rica fase de experiencia, y para compensar y a veces para interpretar las más materiales y científicas tendencias paralelas que se puedan ver. El problema de todo maestro y escritor hoy en día es descubrir nuevas formas para expresar las mismas verdades fundamentales, y así presentar las antiguas fórmulas y reglas del camino que conducirán al hombre a la próxima etapa en su desarrollo espiritual. Las viejas verdades adquirirán entonces nuevos significados y vibrarán con nueva vida. Han habido muchos libros escritos sobre el tema del sendero del discipulado. Una nueva presentación de los problemas que se encontrarán en el sendero universal, y un análisis de las dificultades que se encontrarán mientras se marcha por él, no está garantizada como valedera, a menos que la aplicación pueda ser general, práctica y expresada en tales términos que satisfaga la necesidad del moderno estudiante. Un estudio de los 12 trabajos de Hércules, cubriendo, como ellos lo hacen, cada aspecto de la vida del discípulo puede capacitarnos para lograr una actitud diferente y liberarnos dentro de esa alegría en el sendero y esa libertad en el servicio, que es una compensación más que adecuada por las pérdidas temporarias y las angustias momentáneas que pueden poner a prueba la naturaleza inferior. Una de las grandes revelaciones que han pasado casi inadvertidas para la humanidad durante el último siglo, ha sido la lenta alborada sobre nuestras conciencias del hecho de nuestra propia inherente divinidad esencial. Los hombres están reconociendo que ellos son en verdad hechos a imagen de Dios, y son uno en naturaleza con su Padre en el cielo. También hoy en día, los propósitos y planes subyacentes en el trabajo creador de Dios, están siendo ampliamente estudiados tanto desde el punto de vista científico como desde el religioso, trayendo cambios definidos en la actitud del hombre hacia la vida en general. Es este plan de desarrollo para el hombre, individual y racial, que se revela en la historia de este antiguo Hijo de Dios. Se nos da un cuadro sintético y completo del progreso del alma desde la ignorancia a la sabiduría, desde el deseo material a la aspiración espiritual, y desde la ceguera de la humanidad infantil a la visión pura de aquellos que ven a Dios. Se llega a un punto en la historia en que la cooperación inteligente con el propósito del alma toma el lugar de la lucha y esfuerzos ciegos, y Hércules, que es un hijo de Dios como así también un hijo de hombre, puede avanzar por el camino con su rostro vuelto hacia la luz, irradiada por la alegría de aquellos que saben. Este viejo relato no deja sin tocar ninguna de las fases en la vida del aspirante y aún lo vincula incesantemente con la empresa cósmica. Se encontrará que su tema es tan inclusivo que todos nosotros, inmersos en los problemas de la vida, podemos aplicar a nosotros mismos las pruebas y ensayos, los fracasos y logros de esta heroica figura, que se esforzó, hace siglos, hacia la misma meta por la que estamos esforzándonos. A través de la lectura de esta historia, un nuevo interés en la vida espiritual puede ser evocado en la mente del perplejo aspirante, y él avanzará con nuevo coraje a medida que logra un cuadro secuencial del desarrollo universal y del destino. Nosotros encontramos, a medida que estudiamos este antiguo mito, que Hércules emprendió ciertas tareas, simbólicas en naturaleza pero universales en su carácter, y que él pasó a través de ciertos episodios y sucesos que retratan, para siempre, la naturaleza de la disciplina y de los logros que deben caracterizar a un hijo de Dios, marchando hacia la perfección. Él permanece como el encarnado pero todavía no perfeccionado Hijo de Dios, el que, en una etapa particular en el ciclo evolutivo, se hace cargo de su naturaleza inferior y voluntariamente se somete a la disciplina que eventualmente dará lugar al surgimiento de su innata divinidad. De un errado pero sinceramente cuidadoso ser humano, inteligentemente conocedor del trabajo que hay que realizar, se crea un Salvador del mundo, y nosotros vemos en los dos últimos trabajos cómo se llevó a cabo ese trabajo de salvación. 3 grandes y dramáticas historias han sido narradas constantemente a la humanidad a través de los siglos, la de Hércules, la de Buda y la de Cristo, cada una de ellas pintando una de las etapas en el sendero de la divinidad. En la historia de Hércules, hemos pintado para nosotros las experiencias del sendero del discipulado y las primeras etapas del sendero de la iniciación. En el caso de Buda, la historia empieza después de la de Hércules y nosotros vemos que Buda logra la iluminación final, pasando por las iniciaciones de las que Hércules nada sabía. Luego viene el Cristo histórico encarnando en sí mismo algo tan inefable, que nosotros lo vemos, de una manera única,
como al representante de Dios. Estas tres historias revelan progresivamente el plan de Dios para el desarrollo del hombre, y nos convocan a seguir los pasos de Hércules, quien caminó el sendero del discipulado y alcanzó su meta. El oráculo ha hablado y a través de los siglos ha salido el grito: conócete a ti mismo. Este conocimiento es el logro sobresaliente en el sendero del discipulado, y se ve cuán secuencial e inteligentemente alcanzó Hércules este conocimiento. Lo vemos pasando alrededor de la gran senda de los cielos y realizando en cada signo uno de los 12 trabajos, los que todos los discípulos están llamados a realizar. Lo vemos desde dos puntos de vista: el del discípulo individual y el de la humanidad en su conjunto, el gran discípulo del mundo del cual él es el prototipo. Es posible mirar a la humanidad como habiendo alcanzado, en masa, la etapa del aspirante, y mirar a la raza como estando en el sendero probatorio, el sendero de la purificación. Si el sufrimiento es el gran purificador, entonces lo arriba manifestado es ciertamente verdadero. Los hombres hoy en día son inteligentes, buscando seriamente una salida del presente atolladero material y aprendiendo a coordinar sus habilidades y capacidades mental, emocional y física en un esfuerzo para elevarse por sobre todo lo que hasta ahora los sujetó a la tierra. Esta etapa ha sido siempre expresada por los tipos más avanzados de hombres, pero nunca antes ha estado toda la familia humana en esta condición. Aquí reside la maravilla de la realización pasada, y aquí está la hora de nuestra maravillosa oportunidad. Nosotros encontramos a Hércules empezando en este punto y pasando por diversas experiencias hasta que llega a la puerta abierta en Leo, a través de la cual él puede pasar al sendero del discipulado. Lo vemos aprendiendo las lecciones del equilibrio, de la abnegación y de la victoria sobre la naturaleza de deseos hasta que llega a ser el discípulo unidireccional en Sagitario, antes de pasar por la puerta que conduce al monte de la iniciación. Lenta y dolorosamente, él aprende la lección de que la competencia y el egoísmo codicioso deben desaparecer, y que el aferrarse a cualquier cosa para el separado yo interior, no es parte de la misión de un hijo de Dios. Él se encuentra como un individuo, solo para descubrir que el individualismo debe ser inteligentemente sacrificado para el bien del grupo. Él aprende que la codicia personal no tiene lugar en la vida del aspirante que está buscando la liberación del siempre recurrente ciclo de la existencia y de la constante crucifixión sobre la cruz de la materia y de la forma. Las características del hombre inmerso en la vida de la forma y bajo la regla de la materia son el temor, la competencia individual y la codicia. Estos tienen que dar lugar a la confianza espiritual, la cooperación, el conocimiento del grupo y el desinterés. Estas son las lecciones que Hércules nos aporta. Esta es también la historia del Cristo cósmico, crucificado desde el principio de la creación sobre la cruz fija de los cielos. Esta es la historia del Cristo histórico, dada a nosotros en la historia del Evangelio y establecida para nosotros hace 2000 años en Palestina, cuando nuestro sol entró en el signo del Salvador del mundo, el signo de Piscis, los peces. Esta es la historia de cada hombre individual, crucificado sobre la cruz de la materia y de la existencia, y descubriendo que él es en verdad un hijo de Dios encarnado en cada ser humano. Dios, encarnado en la materia. Tal es la historia del sistema solar, la historia de nuestro planeta, la historia de todo hombre. Mientras miramos los cielos estrellados arriba de nosotros, tenemos este gran drama, eternamente representado para nosotros. Resumen de las lecciones aprendidas en cada signo zodiacal. El siguiente compendio de notas en los signos zodiacales se ofrece como una base para un estudio más amplio y una más rápida referencia. Aries, el carnero. Elemento, signo de fuego, como lo son también Leo y Sagitario. Cualidad, la iniciación. Los comienzos. La voluntad o el poder se expresan a través de los grandes procesos creativos. En las primeras etapas, las actividades están dirigidas hacia el lado material de la vida, más tarde hacia el lado espiritual. Polo opuesto, Libra. Un signo de aire, la balanza. Regentes, exotérico, Marte, esotérico, Mercurio. Palabras claves, desde el punto de vista de la forma, que la forma sea buscada nuevamente, desde el punto de vista del alma, surjo, y desde el plano de la mente, rijo. Tauro, el toro. Elemento, signo de tierra, como lo son también Virgo y Capricornio. Cualidad, el deseo, para la masa de los hombres, la voluntad o el propósito dirigidos por el discípulo. Polo opuesto, Escorpio, signo de agua, conflicto de dualidad, el deseo vencido, el discipulado triunfante.
Regentes, exotérico, Venus, esotérico, Vulcano. Palabras claves, desde el punto de vista de la forma, que la fuerza sea perseverante, desde el punto de vista del alma, veo, y cuando el ojo está abierto, todo se ilumina. Géminis, los gemelos. Elemento, signo de aire, como lo son también Libra y Acuario. Cualidad, la dualidad. Amor, sabiduría. Fluidez. Control de cada par de opuestos. El subyacente amor de la deidad alcanza nuestro sistema solar a través de Géminis. Polo opuesto, Sagitario. Un signo de fuego, unidireccionalidad, preparación para la iniciación. Regentes, exotérico, Mercurio, esotérico, Venus. Palabras claves, desde el punto de vista de la forma, que la inestabilidad haga su trabajo, desde el punto de vista del alma reconozco a mi otro yo y en la declinación de ese yo, crezco y resplandezco. Cáncer, el cangrejo. Elemento, signo de agua, como lo son también Escorpio y Piscis. Cualidad, sensibilidad de la masa, para el hombre común, identificación de la masa con la forma, para el discípulo, servicio para las masas. Polo opuesto, Capricornio, un signo de tierra, conocimiento espiritual después de la lucha, lugar de nacimiento. De Cristo. Regentes, exotérico, la luna, esotérico, Neptuno. Palabras claves, desde el punto de vista de la forma, que rige el aislamiento, y no obstante la multitud exista, desde el punto de vista del alma, construyo una casa iluminada y moro en ella. Leo, el león. Elemento, signo de fuego, como lo son también Aries y Sagitario. Cualidad, la sensibilidad conduciendo al conocimiento individual. Salida fuera del rebaño. Autoconciencia. Autoafirmación. Polo opuesto, Acuario. Un signo de aire, conocimiento del grupo, servicio del mundo. Regentes, exotérico y esotérico son el mismo, el sol. Palabras claves, desde el punto de vista de la forma, que otras formas existan, yo rijo, desde el punto de vista del alma, yo soy ese y ese soy yo. Virgo, la Virgen. Elemento, signo de tierra, como lo son también Tauro y Capricornio. Cualidad, el único servicio en Virgo es que ambos, la forma y el espíritu son nutridos, protegidos, Cristo en ti es la esperanza de gloria. Polo opuesto, Piscis, un signo de agua, el conocimiento de Cristo revelado como un Salvador del mundo. Regentes, exotérico, Mercurio, esotérico, la luna. Palabras claves, desde el punto de vista de la forma, que la materia reine, desde el punto de vista del alma, soy la madre y el niño. Soy Dios. Soy la materia. Libra, la balanza. Elemento, signo de aire, como lo son también Géminis y Acuario. Cualidad, el equilibrio. Un intervalo donde se conoce la dualidad y la vida del alma y de la forma están equilibradas. Ley. Sexo. Dinero. Polo opuesto, Aries, un signo de fuego, conciencia subjetiva, latente, voluntad de encarnar. Regentes, exotérico, Venus, esotérico, Urano. Palabras claves, desde el punto de vista de la forma, que se haga la elección, desde el punto de vista del alma, elijo el camino que conduce entre las dos grandes líneas de fuerza. Escorpio, el escorpión. Elemento, signo de agua, como lo son también Cáncer y Piscis. Cualidad, el conflicto. La prueba. El ensayo. El triunfo. Puntos de crisis. Momentos de reorientación. Punto decisivo en la vida de la humanidad y del individuo. Hércules se volvió el discípulo triunfante en Escorpio. Polo opuesto, Tauro, un signo de tierra, el deseo y el crecimiento de la luz del alma. Regentes, exotérico y esotérico, el mismo, Marte. Palabras claves, desde el punto de vista de la forma, que Maya florezca y rija el engaño, desde el punto de vista del alma, soy el guerrero y surjo victorioso de la batalla. Sagitario, el arquero. Elemento, signo de fuego, como lo son también Aries y Leo. Cualidad, dirección enfocada. Actividad unidireccional. En las primeras etapas, satisfacción del deseo, en las etapas posteriores, aspiración por la meta de la iniciación.
Polo opuesto, Géminis, un signo de aire, eventual control de la fluidez y de los pares de opuestos, fusión, síntesis, compensación. Regentes, exotérico, Júpiter, esotérico, la Tierra. Palabras claves, desde el punto de vista de la forma, que se busque el alimento, desde el punto de vista del alma, yo veo la meta, alcanzo esa meta y entonces veo otra. Capricornio, la cabra. Elemento, signo de tierra, como lo son también Tauro y Virgo. Cualidad, características extremas de los peores y los mejores tipos. Ambición. Cristalización. Lucha superada. Transfiguración. Conciencia del iniciado. El unicornio de Dios. Polo opuesto, Cáncer, un signo de agua, primera puerta a la encarnación. Regentes, exotérico y esotérico, el mismo, Saturno. Palabras claves, desde el punto de vista de la forma, que la ambición rija y que la puerta permanezca muy abierta, desde el punto de vista del alma, estoy perdido en la luz suprema, aún así, vuelvo la espalda a esa luz. Acuario, el aguador. Elemento, signo de aire, como lo son también Géminis y Libra. Cualidad, voluntad de servir, primero al yo inferior, luego al yo superior. Servicio del mundo. Conciencia. Individual transmutada en conciencia de grupo. Polo opuesto, Leo, un signo de fuego, conocimiento individual, impulso hacia el autoconocimiento, eventual autodominio preparatorio para el servicio desinteresado. Regentes, exotérico, Urano, esotérico, Júpiter. Palabras claves, desde el punto de vista de la forma, que el deseo en la forma rija, desde el punto de vista del alma, soy el agua de vida vertida para los hombres sedientos. Piscis, los peces. Elemento, signo de agua, como lo son también Cáncer y Escorpio. Cualidad, dualidad. Fluidez dotada de conciencia instintiva. Mediumnidad. Mente polarizada no despierta. Intuición dormida. Muerte de la personalidad. Liberación del alma de la cautividad. Cristo, el Salvador del mundo. Polo opuesto, Virgo, un signo de tierra, la materia, Cristo en la cueva del corazón. Regentes, exotérico, Júpiter, esotérico, Plutón. Palabras claves, desde el punto de vista de la forma, entra en la materia desde el punto de vista del alma, abandono el hogar de padre y al regresar, salvo. La ayuda tiene que venir de una fuente que no sea esta existencia limitada, pero esta fuente no debe ser algo completamente fuera de nosotros, en el sentido que no tenga comprensión de nuestras limitaciones, y en consecuencia, que sea en alguna forma benévola con nosotros. La fuente de la ayuda debe tener el mismo corazón que el nuestro para que haya una corriente de compasión pasando entre los dos. La fuente de poder debe estar dentro de nosotros y no obstante estar fuera. Si no estuviera fuera, estaría sujeta a las mismas condiciones. Este es un eterno problema, estar y no estar, estar dentro y sin embargo estar fuera, ser finito y con todo, pronto a servir al infinito. De Tech Suzuki. El sendero del alma a través del zodiaco. El sendero de las almas a la ascensión se extiende a través de los 12 signos del zodiaco, el sendero que desciende es el mismo. Clemente de Alejandría. En la vida de Hércules. El alma en encarnación, y su progreso alrededor del zodiaco desde Aries a Piscis en la rueda revertida, el sendero del discípulo. Podría ser útil definir brevemente al zodiaco para que podamos seguir sus trabajos inteligentemente. Podría también ser de beneficio averiguar si, en nuestra tradición cristiana occidental, hay indicaciones de la influencia de la antigua ciencia de la astrología. Ha habido muchas definiciones de la palabra zodiaco. La más usual es como sigue. La palabra deriva del griego zodion, un pequeño animal, siendo la completa expresión el círculo zodiacal, o círculo de animales. Esto era una faja imaginaria en el cielo, formada por dos círculos equidistantes desde la eclíptica y cerca de 18 grados apartada de ella, la que señalaba el sendero del sol, o en su revolución anual cuando las 12 divisiones indicaban la sucesión de los meses en el año, o en su curso diurno, cuando las divisiones marcaban las horas del día y de la noche. Astrología, el vínculo entre dos mundos. Por ese Elizabeth Hall, M.A. Valentía Stratton también podría ser citada aquí. En astronomía, dice la ciencia,
El zodiaco es una faja imaginaria en los cielos, de 16 o 18 grados de ancho, por el medio de la cual pasa el sendero del Sol, la eclíptica. Él contiene las 12 constelaciones, que constituyen los 12 signos del zodiaco, y por las cuales son nombrados. El propio zodiaco astrológico, sin embargo, es un círculo imaginario que pasa alrededor de la Tierra en el plano de la eclíptica, siendo su primer punto llamado Aries, 0 grado. Está dividido en 12 partes iguales llamadas signos del zodiaco, conteniendo cada una 30 grados de espacio, y en él se mide la exacta ascensión de los cuerpos celestes. El zodiaco móvil o natural es una sucesión de constelaciones que forman una faja de 47 grados de ancho, estando al norte y al sur de la eclíptica. Glosario de El Banco Celestial del Norte. Walter H. Sampson nos da una explicación muy simple de la faja imaginaria. Él dice: el zodiaco, propiamente hablando, es esa faja de los cielos por la cual pasa la aparente trayectoria del Sol. Su punto inicial es el equinoccio primaveral, el cual, como sabemos, está en continuo movimiento retrógrado a través de un círculo de constelaciones que están cerca de la eclíptica. El zodiaco está dividido en 12 porciones iguales de 30 grados cada una, correspondiendo vagamente a las 12 constelaciones de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. El zodiaco, un compendio de vida. Alan Leo nos dice también: las constelaciones son grupos de estrellas fijas, siendo los 12 grupos centrales llamados por los mismos nombres que los 12 signos, aunque ellos no cubren la misma área de los cielos. La precesión de los equinoccios, causada por movimiento del Sol a través del espacio, hace parecer que las constelaciones se movieran hacia adelante contra el orden de los signos, a razón de 50 segundos por año. Diccionario de Astrología, p. 204. Otro punto para ser recordado es proporcionado por Alan Leo en lo siguiente. Las 12 constelaciones forman el zodiaco de todo el sistema solar, lo mismo que la rotación de la Tierra hace que los signos salgan y se pongan, estando un nuevo signo en la ascensión cada 2 horas como promedio. Así, como resultado de la precesión, el círculo mucho mayor de las constelaciones pasa de una parte a otra de la ascensión de la Tierra, el punto equinoccial, el principio del zodiaco. En esta forma, el gran día de la precesión, abarcando más de 25.000 de nuestros años, corresponde a uno de nuestros días, porque durante ese periodo las 12 constelaciones se levantan y se ponen una vez. Ibid, p. 167. La segunda cosa, por lo tanto, para recordar, es que hay 2 zodíacos, el mayor y el menor. El primero comprende las 12 constelaciones a través de las cuales el Sol y el sistema planetario parecen pasar en un gran ciclo de más de 25.000 años. El último es el mismo círculo de constelaciones a través del cual la Tierra parece pasar en su revolución anual alrededor del Sol, y es sobre este que los astrólogos basan sus predicciones y emiten el horóscopo. Así nosotros tenemos en estos 2 zodíacos el símbolo del progreso de la vida modelando a un sistema solar, una planta y un hombre. Así como la Tierra en su tránsito anual alrededor del Sol pasa cada mes por un signo del zodiaco, nuestro sistema solar durante su gran tránsito alrededor del Sol central del universo, Alcyon, pasa por cada signo del zodiaco, pero en este ciclo mayor en vez de un mes, nuestro sistema solar requiere aproximadamente 2060 años para atravesar cada signo. El mensajero de Acuario, p. 23, por Homer Curtis. Una definición interesante y más probable de la palabra zodiaco es dada por el Dr. Ethelbert Polymer en su libro El Teatro de las Estrellas. Él dice: la misma palabra zodiaco viene del griego, zodiakon, la que no procede de son, vivir, sino de una primitiva raíz, a través del hebreo, sodi, la que en sánscrito significa un camino. Su etimología no tiene conexión con criaturas vivientes, sino que señala un camino o pasos y es usada para el camino o sendero que parece seguir el Sol en medio de las estrellas en el curso de un año. El zodiaco, por lo tanto, es el sendero o camino. Cuando Cristo habló a sus discípulos como el Cristo cósmico, Él les dijo: yo soy el camino, y a esto es posible darle un significado astrológico, pues los 3 tipos de vida recorren este camino cósmico, el Cristo cósmico, el espíritu planetario y el ser humano. Es interesante señalar que se habla del zodiaco como de una ilusión y como de un sendero imaginario, una apariencia. El diccionario Webster, por ejemplo,
Define al zodiaco como el sendero imaginario del Sol a través de los cielos, y en todos los libros de referencia sobre el tema se pone énfasis sobre el hecho de que él es todo apariencia, la gran ilusión. Un escritor nos dice que, para el astrónomo el zodiaco es meramente la senda del Sol, la luna y los planetas, no teniendo más realidad que los recorridos de un transporte que se muestran en un atlas para la información de los que piensan viajar. El zodiaco y el ama, p.1. Por C.E.O. Carter. Cuando estudiamos este sendero imaginario surgen dos pensamientos. Somos enfrentados con el concepto de una progresión firme e incesante alrededor una y otra vez, de esta vasta faja de constelaciones. La idea de una eterna recurrencia y de una constante actividad, llevando con el según nosotros esperamos y creemos, un constante desarrollo, nos da una comprensión de la magnitud de la vida una y una visión de un plan y un propósito emergiendo siempre, que sintetizan la ejecución inteligente del pensamiento de Dios. La segunda idea, que encontró una respuesta tan fuerte en la mente humana que constituye lo que se llama la ciencia de la astrología y forma su premisa básica, es que cada uno de estos signos, a través de los cuales parecen pasar al Sol y la Tierra, son encarnaciones de energías que tienen un poderoso efecto sobre todas las formas de vida en nuestro planeta, y sobre el mundo de las ideas. La humanidad, se sostiene, ha sido y es afectada por las energías con las que hace contacto nuestro sistema solar mientras pasa entrando y saliendo alternativamente de las distintas constelaciones. Si esto es un hecho, y si podemos lograr una suficientemente amplia mirada retrospectiva, debería seguramente ser posible demostrar la verdad de este argumento. ¿Cómo pues pueden ser efectivas estas energías? Se dice que son transmitidas a través de la forma del pensamiento. Volublemente usamos la frase, la energía del pensamiento. Aquí la realidad de esta creencia es sometida a una prueba cósmica. De la muerte también se dice que es una invención de nuestra imaginación. Testimonio en cuanto a la efectividad de las energías zodiacales en la vida terrestre. En el cuadro más amplio surgen ciertos hechos interesantes. Podemos decir, por ejemplo, que hace 4 o 5 mil años, el Sol estaba en alguna parte en el signo de Tauro, el toro. Entonces teníamos el culto del toro en Egipto y en la India, y el sacrificio del buey sagrado, como en los misterios de Mitra. Aproximadamente 2000 años antes del nacimiento de Cristo, nos dicen los astrónomos, el Sol pasaba dentro del signo Aries, el carnero o cordero, y se produjo la dispensación de los judíos. En ese tiempo, por lo tanto, tenemos la inauguración de la Pascua judía y el sacrificio del cordero. Es interesante señalar en esta conexión el verdadero significado del pecado de los hijos de Israel en el desierto. Nosotros leemos que ellos hicieron un becerro de oro y se prosternaban y lo adoraban, retrocediendo así en este acto a antiguas formas y sacrificios. El pecado de ellos consistió en una actitud reaccionaria y en no entender el significado de la nueva era que se aproximaba. Asimismo, los astrónomos nos dicen que, cuando Cristo nació en Palestina, fecha desde la que parte nuestra dispensación cristiana, el Sol pasó por el signo de Piscis, los peces. Tenemos, por consiguiente, el énfasis puesto en la historia del Evangelio sobre la simbología del pez. Cristo eligió a los pescadores para que estuvieran entre sus discípulos, realizó milagros con peces. Envió a sus discípulos al mundo para que fueran pescadores de hombres. Por cerca de 2000 años ha sido costumbre comer pescado en Viernes Santo y en días de ayuno. Así encontramos el sacrificio del cordero siguiendo al sacrificio del toro, y al símbolo del pez después del cordero, y eso mientras el Sol pasaba aparentemente desde Tauro a Aries y desde Aries a Piscis. Ahora estamos en el signo Acuario, el aguador, aunque aún no hemos entrado de lleno en ese signo, un proceso que tomará aproximadamente más de 200 años. Estamos informados por los astrónomos que empezamos a transitar dentro de ese signo hace más o menos 200 años, y es perceptible como, desde entonces, Acuario, el aguador, ha empezado a hacer sentir su presencia en el desarrollo del saneamiento y el uso prolífico del agua. Pero Acuario es un signo de aire y los cielos están llenos de aparatos voladores. También, por consiguiente, en sus formas exotéricas, la influencia de los signos es indudablemente verificada y hay una base real para la pretensión del esoterista de que cada nuevo signo trae a la Tierra energías características, nuevos conceptos y nuevas oportunidades. También se puede mostrar que estos factores astrológicos han puesto su signo sobre nuestra tradición cristiana y sobre nuestro trato con la Iglesia. Es interesante señalar en esta conexión que en Nochebuena,
la más brillante de las estrellas fijas, Sirio, se ve a la izquierda de la línea del meridiano, algo al sur. Hace 2000 años, debido a la precesión de los equinoccios, estaba en la línea del meridiano. Esta es la estrella en el oriente. Al mismo tiempo, la constelación de Virgo, la Virgen, se volvía visible en el este, y es interesante señalar la coincidencia de que Espica, la estrella más brillante en esa constelación, significa una espiga de trigo, y Belén, el pueblo donde nació Cristo, significa la casa del pan. Cuando este arreglo se efectúa cíclicamente en los cielos, los grandes históricos hijos de Dios hacen su aparición para la elevación de la humanidad y la salvación del mundo. También se dice que la conjunción de Saturno y Júpiter creaban una brillante, llamativa apariencia. Se podría dar otro ejemplo del efecto de las constelaciones sobre nuestra fe cristiana. Dos festividades han permanecido en las iglesias católica romana y en la anglicana, llamadas la Asunción de la Virgen, que se celebra el 15 de agosto, y el nacimiento de la Virgen el 8 de septiembre. Cada año el Sol entra al signo de Virgo alrededor del 15 de agosto y las estrellas de las que él está compuesto se pierden de vista en la gloria de los rayos del Sol. En el tiempo de la antigua representación del zodiaco, el 15 de agosto vería la verdadera desaparición del grupo de Virgo, pero ahora el tiempo no es exacto, aunque la Iglesia perpetúa la fecha original. El 8 de septiembre, o alrededor de él, la constelación puede ser vista desde nuestro planeta emergiendo lentamente desde los rayos del Sol y reapareciendo. De esto nosotros hablamos como del nacimiento de la Virgen. Otras dos indicaciones se pueden dar para mostrar cuán amplia y profundamente ha afectado el zodiaco nuestras creencias religiosas. Una será vista mientras estudiemos la significación de los 12 hijos de Jacob y los anuncios hechos por su padre, y la otra surgirá cuando estudiemos el origen de la cruz. Las cruces. El tema de la cruz es un tema demasiado amplio para ser dilucidado aquí. La cruz dentro del círculo es uno de los más antiguos símbolos del mundo, anticipándose en miles de años a la era cristiana. La cruz está originalmente formada por la acción recíproca entre los 12 signos del zodiaco. Hay en el zodiaco 36 cruces, pues cada signo está dividido en lo que se llama 3 decanatos, los que antes eran conocidos como las 36 estrellas cruzadas. El zodiaco se completa con 360 grados, la escuadra de 90 grados es un cuarto de círculo, creando las 4 esquinas, que es la cruz dentro del círculo. Hay, sin embargo, 3 cruces principales que en su simbología representan los 3 aspectos divinos, espíritu, alma y cuerpo. Ellas son como sigue. 1. La cruz cardinal, que consiste en 4 constelaciones. A. Aries la creación, el comienzo. B. Cáncer la primera puerta a la existencia. Se libra el equilibrio entre la vida y la forma. De Capricornio la puerta a la vida espiritual. Esta es la cruz del espíritu o del iniciado, y es interesante señalar que la palabra cardinal viene de una palabra latina, que significa el gozne de la puerta. La palabra puerta entra mucho en el concepto del discipulado e implica el periodo preparatorio para pasar a través de la puerta o portal de la iniciación. Aquí tenemos la idea de la puerta a través de la cual pasa el Cristo cósmico al final de la era, cuando los cielos y la tierra se desvanecen, los planes de Dios se consuman. 2. La cruz fija, que consiste en 4 constelaciones. A. Tauro la iluminación. La mente. B. Leo la individualidad. La autoconciencia. C. Escorpio la liberación final de la ilusión. De Acuario el servidor de la raza vertiendo el agua. Viviente de la purificación. Esta es preeminentemente la cruz del alma y de verdadero interés porque es la cruz del discípulo Hércules. Él personificaba a estos 4 signos, y fue crucificado sobre esta cruz fija. Estos 4 signos son vistos en nuestra creencia como los 4 signos sagrados y los encontramos manifestados para nosotros en las 4 criaturas vivientes del profeta Ezequiel. Estas 4 criaturas tenían la cara de un hombre, Acuario, la cara de un león, Leo, la cara de un buey, Tauro, y la cara de un águila, Escorpio. Aquila, el águila, es astrológicamente intercambiable con Escorpio. Están simbolizadas asimismo en los 4 evangelistas y en las 4 bestias de las revelaciones. Esta cruz es la cruz de todos los salvadores del mundo, y la cruz cardinal es la de la deidad, crucificada en el agua del espacio. 3. La cruz mutable o común, que consiste en 4 constelaciones. A. Géminis la interrelación entre lo superior e inferior.
B. Virgo, la forma que nutre al Cristo niño. C. Sagitario, el aspirante, apresurándose hacia la meta. D. Piscis, la muerte. La consumación. El Salvador del mundo. Esta es la cruz de la vida cotidiana a la cual están sujetos todos los hijos de los hombres. Es la cruz de la crucifixión diaria y de la dificultad y simboliza el periodo de la encarnación, del crecimiento y desarrollo por medio de la forma y su uso. En estas tres cruces está resumida la historia del Cristo cósmico, del Dios crucificado en la materia, de Hércules y de todos los discípulos, y del ser humano común. Ellas constituyen la totalidad de los 12 signos. El signo hijo de Jacob. Observaciones. Aries. El carnero, cordero Neftalí. Neftalí es un juego sobre la palabra hebrea tale, el carnero. Significa el caracolearte y luchador carnero. Observar la historia de Abraham y el carnero atrapado en la maleza. Tauro. El toro Isachar dobló sus espaldas para aguantar. Esto se refiere al yugo y al trabajo de los bueyes produciendo cosechas. Géminis. Los gemelos Simeón y Leví son hermanos. Cáncer. El cangrejo Zabulón anhelaba una morada viviendo en el puerto del mar. El cangrejo lleva su habitación sobre su espalda y vive en la orilla del mar. Leo. El león Judá es un cachorro de león. Él se tendía como un león. Virgo. La Virgen Asher. Este nombre viene de Islitar. Acera es la diosa de la abundancia. Ella es representada como una virgen llevando una gavilla de trigo. Ver Génesis 49, 20. Libra. Los platillos o balanzas Dan juzgará a su pueblo. Escorpio. La serpiente o víbora Dan. Mencionado 2 veces cuando 2 hermanos son asignados a Géminis. Dan será una serpiente que morderá los garrones de los caballos. Sagitario. José su arco permanecía aguantando. Su caballo es el que Escorpio sigue rápido detrás. Capricornio. La cabra Benjamín en los misterios egipcios. Capricornio es representado como un dios con cabeza de lobo. Benjamín devorará como un lobo. Acuario. El aguador Rubén significa el que vierte el agua. El agua viviente. Piscis. Los peces Gadún. Juego sobre Dak, el pez. Tránsito. A través de los signos. Como un escenario en el drama desempeñado en cada signo, esta breve reseña parece integrar la serie de Hércules. El progreso de Hércules desde el plano material, a través del plano emocional o del deseo, y hacia afuera en la manifestación física, y luego su tránsito a través de los 12 signos, y por medio de los 12 trabajos, hasta el punto donde se vuelve un inspirado iniciado, puede ser bosquejado para nosotros brevemente en la siguiente representación. En Aries, 21 de marzo de 20 abril asterisco, el carnero, a través de la captura de las yeguas devoradoras de hombres, lo vemos hacer su partida, reaccionar al impulso del pensamiento, y aprender algo del control de la mente. Como el discípulo inteligente, él empieza su carrera, comenzando con un indefinido impulso espiritual hacia la justicia y terminando como el Salvador del mundo. En Tauro, 21 de abril de 20 mayo asterisco, el toro, él tiene que conocer la naturaleza del deseo, tiene que transmutarla en aspiración, que dominar el sexo, y usarlo rectamente, y así capturar al toro de Creta. Este fuerte impulso, y la potencia de la atracción, es, como veremos, lo que produce la gran ilusión, pero lo que puede, eventualmente, volverse la causa de la iluminación. Pasando al signo de Géminis, 21 de mayo de 20 junio asterisco, los gemelos, el progreso del discípulo, hasta aquí subjetivo y caracterizado por el pensamiento y el deseo, resulta en la expresión en el plano físico. En este signo él llega al conocimiento de sí mismo como una personalidad y recoge las manzanas de oro del conocimiento, subordinando a su empresa los 3 aspectos del yo personal inferior, el cuerpo físico, la naturaleza del deseo, sentimiento y la mente. En Cáncer, 21 de junio de 21 julio asterisco, el cangrejo, la facultad superior de la intuición es puesta en juego, y esto está simbolizado para nosotros en la captura de la elusiva gama o cierva, sensible y difícil de encontrar. En sus cielos previos de experiencias de la vida, él ha transmutado el instinto en intelecto, pero ahora como el discípulo, debe transmutar el intelecto en intuición.
Las correspondencias superiores de todos los poderes inferiores tienen que ser desarrolladas y utilizadas. Así equipado, en Leo, 22 de julio de 21 agosto asterisco, el león, emprende el más conocido de sus trabajos, el matar al león de Nemea. Él demuestra en esta prueba el poder de hacer dos cosas y prueba a su vigilante maestro. Euristeo, que su personalidad reenfocada y coordinada se caracteriza por ese decidido coraje que es el don de la gente nacida en este signo, y atestigua también a través de este trabajo que lo inferior puede estar subordinado a lo superior. A través del servicio prestado y de la sensatez de su proceder, da una garantía de la fuerza de su propósito. Nosotros podríamos considerar a estos 5 trabajos, en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer y Leo, como cubriendo todo el periodo del sendero del noviciado, y el matar al león de Nemea es el clímax de esa parte de la lucha. Ahora está listo para caminar el sendero del discipulado, en el cual Cristo, el morador, se revela gradualmente. La materia es firmemente subordinada a los usos del alma, y el aspecto forma viene a ser considerado simplemente como la madre del Cristo niño. Este progresivo conocimiento empieza en Virgo, el 6º signo, el signo del pesebre, y se consuma en Capricornio, el 10º signo, el signo del nacimiento de todos los dioses del sol. En el sendero del discipulado, él tiene que demostrar, en segundo lugar, que ha vencido a la ilusión, que el mágico hechizo que impone la materia sobre el espíritu no lo engaña más. Esto es mostrado dramáticamente en el trabajo realizado en Escorpio, al matar a la hidra de 9 cabezas. Después de Capricornio, se vuelve un servidor de la humanidad, consagrado al trabajo de la jerarquía, y esta dedicación espiritual al servicio, encuentra su expresión en los 2 últimos signos del círculo zodiacal, los de Acuario y Piscis. En Virgo, 22 de agosto de 21 septiembre asterisco, la Virgen. Por lo tanto, el primero de los signos del discípulo, realiza su 6º trabajo, y se apodera del cinturón de Hipólita, la reina de la Amazonas. Es interesante señalar que el primer trabajo en el sendero probatorio empezó con un fracaso parcial, en Aries, y el primer trabajo en el sendero del discipulado en Virgo, es también hecho, pero mal hecho. El discípulo nunca debe abandonar su guardia, pues siempre está el peligro del error y la equivocación. Sus verdaderas virtudes pueden llegar a ser su problema, y se nos dice que es posible aún para un elevado iniciado hijo de Dios desistir del sendero de la realización. Su fracaso es, sin embargo, solo temporario. Nuevas oportunidades aparecen. La consecuencia de su equivocación ha sido la demora, pero al día de la restauración y de la renovación se repetirá inevitablemente. En Virgo nosotros hemos descrito la preparación para la primera iniciación, el nacimiento del Cristo, llamado en la cristiandad, el nacimiento de Cristo en el corazón. Esto es un acontecimiento en el plano físico como así también muy trascendental, como lo encontramos cuando estudiamos los signos de Virgo y Capricornio. En Libra, 22 de septiembre de 21 octubre asterisco, la balanza, Hércules captura al jabalí y a través de la realización de este trabajo, demuestra su aptitud para tomar la segunda iniciación, la que concierne al cuerpo emocional. Él equilibra los pares de opuestos y lo demuestra de una manera divertida y simbólica. Prueba que la estabilidad y el equilibrio tienen ahora características acabadas y que es apto para emprender la tremenda tarea preparada para él en el signo siguiente. En Escorpio, 23 de octubre de 22 noviembre asterisco, el escorpión entra en su prueba suprema, que es también la prueba suprema para la humanidad, y que, si estudiamos los tiempos y estaciones, aparece como aquella a la que la humanidad está sometida en el presente. El problema que Hércules tenía por delante era su emancipación de la ilusión y la liberación de la percepción de las brumas y miasmas del espejismo y las apariencias detrás de las cuales la realidad misma se oculta. En este signo él pasa exitosamente a través de su más grande prueba y de allí en adelante su problema cambia. Ha controlado el deseo y ha demostrado su capacidad para vencerlo. Está estabilizado y equilibrado en su punto de vista, ahora, porque no es engañado más por las apariencias y porque puede caminar unidireccionalmente en la luz, él se vuelve un trabajador del mundo. Esta unidireccionalidad está demostrada para nosotros en Sagitario, 23 de noviembre de 22 diciembre asterisco, el arquero, donde tenemos la consumación de la tarea empezada en Aries, que era el uso correcto y el control del pensamiento. En Aries él capturó a las yeguas devoradoras de hombres y la dedicó a su uso. Ahora ahuyenta a las aves de Stinfale, devoradoras de hombres, y pone fin a todas las inclinaciones a usar el pensamiento destructivo. En Capricornio,
23 de diciembre de 20 enero, la cabra, se vuelve un iniciado y aparece ante el mundo como un salvador, un liberado hijo de Dios, capaz de trabajar en el infierno, en la tierra o en el cielo. Saca a Cerbero del Hades, y a través del simbolismo del perro de 3 cabezas, retrata la elevación al cielo de la personalidad, el triple aspecto material. Así demuestra que ha logrado el desarrollo necesario y experimentado las pruebas fortalecedoras que lo capacitarán exitosamente para pasar a través de la experiencia de la tercera iniciación, la de la transfiguración. Los 2 signos siguientes, Acuario y Piscis, nos muestran al liberado Hércules en su trabajo, la salvación del mundo. Sus pruebas no son más personales e individuales, sino que son universales en su aplicación y nos demuestran la inclusividad de la conciencia y la vastedad de los métodos empleados por el discípulo que ha trepado la montaña en Capricornio y no tiene más problemas personales. En Acuario, 21 de enero de 19 febrero asterisco, el aguador, Hércules, limpió los establos de Augías desviando un río a través de ellos. Estos no habían sido limpiados por muchos años. Así él vertió simbólicamente las aguas purificadoras en servicio del hombre. Este es el importante signo en el cual estamos entrando ahora. El más bajo de todos los trabajos cae dentro de este signo, próximo al más culminante de todos los trabajos. Uno puede pensar con reverencia en Jesús el Cristo lavando los pies de sus discípulos, después de seguir al hombre con el cántaro de agua en sus hombros, dentro de la habitación superior. En Piscis, 20 de febrero de 20 marzo asterisco, los peces, encontramos por contraste el símbolo más elevado, pues aquí Hércules capturó el rebaño colorado, lo colocó en una copa de oro, el Santo Grial, y lo llevó hasta el templo. Tal es la belleza que corona al signo en que el hombre se vuelve un salvador del mundo, habiendo sido redimido y trascendido todo lo que es animalidad. Interpolado. Este corto análisis de los 12 trabajos, nos dará un cuadro algo sintético del trabajo hecho por cada discípulo que está realmente dispuesto a perseverar a medida que progresa de Aries a Piscis. Es un arduo trabajo, lento y llevado adelante con grandes dificultades, y a menudo en ciega ignorancia de las fuerzas liberadas y de los resultados que se lograrán. Pero paso a paso el aspirante es conducido a lo largo del sendero del autoconocimiento. Su carácter y su naturaleza han sido probados y ensayados hasta que las cualidades que caracterizan la forma, han sido transmutadas en aquellas que revelan el alma. Asterisco las fechas que se dan son aproximadas, ellas pueden variar de acuerdo a diferentes autoridades. Hemos concluido el recorrido y miramos hacia atrás para comprender el mapa que A.S. Bailey dibuja en el mito de Hércules. No es un catálogo de proezas. Es una disciplina del alma. En Nemea aprendimos que la fuerza bruta nada logra si no se convierte en presencia. El león rugía por fuera pero su eco vivía adentro. Y el héroe venció cuando dejó de pelear por reacción y comenzó a sostener su centro. En el cinturón de Hipólita descubrimos que hay victorias que no se arrancan. Se merecen. La autoridad auténtica nace del consentimiento y del respeto. No del atropello. En el jabalí de Erimanto vimos que el ardor necesita altura y nieve. La energía se vuelve guía cuando el impulso aprende a esperar el momento justo. La hidra de Lerna nos mostró que cortar sin iluminar multiplica el problema. El barro pide luz. Y la luz no humilla. Ordena. Las aves de Stinfale enseñaron a dirigir el pensamiento con una sola flecha. Elevar primero. Disparar después. Para que la palabra deje de herir y se vuelva medicina. En los establos de Augías comprendimos que el esfuerzo ciego se agota donde el ingenio abre cauces. Desviar ríos es más sabio que pelear con montañas de desorden. En Cerbero supimos que las puertas del cambio las guardan 3 fuerzas que todos conocemos. Miedo. Apetito. Engaño. Y que el método sobrio de Capricornio desata lo que parecía imposible. En la roja manada de Gerión el viaje culminó cuando la voluntad dejó de poseer y comenzó a consagrar. Conducir sin daño. Devolver lo que es de todos. Y quedan resonando otras señales del ciclo. El toro que pide mansedumbre y dominio. Las yeguas que invitan a educar el hambre. Las manzanas de las Hespérides que recuerdan que el premio es fruto de una inteligencia en cooperación. No necesitamos recordarlo todo para comprender el hilo. En cada labor hay una pedagogía. Pasar del grito a la serenidad. Ya o capricho al propósito.
Yao yo al servicio. Ese es el propósito del estudio. Convertir símbolo en práctica. Mirar la propia vida como campo de trabajo y volver al mundo con manos más limpias. Con mente más clara. Con corazón más amplio. Si este viaje te fue útil, suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones y comparte este epílogo para que alcance a más buscadores. Tu apoyo sostiene esta biblioteca y nos permite seguir creando audiolibros y reflexiones profundas. Si deseas impulsar el proyecto, encontrarás el enlace de donaciones por PayPal en la descripción del video. Cada aporte, por pequeño que sea, mantiene viva esta luz común. Gracias por escuchar y por ser parte de esta comunidad que aprende para servir.